Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de escuchar a Adolfo Annunziata en un tema de gran actualidad. Querido Adolfo, miembro de la mesa organizadora de este Ateneo y gran amigo porque conoce muy bien lo que es la amistad, te escuchamos. Muchas gracias, Eduardo. Realmente ustedes saben que dentro del Ateneo lo que más pondero fundamentalmente es la amistad. Todo lo otro probablemente sea un condimento que nos permite desarrollar esa amistad. Bueno, elegí este tema que seguramente alguna vez han escuchado hablar de inteligencia artificial. No estoy muy seguro, pero en realidad, como el título lo indica, quiero enfrentar este desafío desde el punto de vista de tres temas adicionales. O sea, la inteligencia artificial, que aparentemente en realidad está funcionando como una red neuronal, los problemas éticos que se generan de esta situación y los derechos que debieran establecerse en resguardo de alguna de las implicancias que puede tener esta inteligencia artificial. Bueno, esta primera parte, en realidad yo la expongo, pero de alguna manera la hicimos juntos con el chat de Microsoft, el Bing, que cuando le pregunté qué significaba, me contestó que es una disciplina y un conjunto de capacidades que expresan sistemas informáticos o algoritmos para imitar la inteligencia humana y resolver problemas. Esto incluye también lo que se llama el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Y la inteligencia artificial está aprovechando las computadoras con grandes capacidades para imitar la capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones de la mente humana. Bueno, todo esto lo hace a partir de un conjunto de datos robustos, o sea, muchos datos de muchas fuentes diferentes. Y hay una definición muy sencillita que me gustó de un taiwanés, que es un experto en inteligencia artificial, ha sido ejecutivo en Microsoft y en Google, era el representante en China, actualmente ejerce su actividad en Beijing, que se llama Kai Fu Lee y que hace muy sencillo todo lo que es el tratamiento. Tiene una empresa de justamente inteligencia artificial y los temas de lenguaje en China. Y él dice que la inteligencia artificial es la práctica o la tecnología que intenta aprender de la inteligencia humana. Bueno, los antecedentes de la inteligencia artificial son bastante antiguos, de alguna manera algunos lo mencionan en la época de los griegos, de los filósofos, pero llegando más a nuestro mundo contemporáneo, se le llamó computador inteligente a aquel que desarrolló Alan Turing en el año 1950 y que después se dedicó fundamentalmente a encontrar el código de comunicaciones de la Alemania y que aparentemente eso ayudó a inclinar el plano de la guerra hacia el lado de los aliados. Otro de los hitos importantes fue John McCarthy, el primer profesor que dio una conferencia en el año 1956 sobre la inteligencia artificial, que era un gran estudioso de esos temas. Después, Frank Rosenblatt crea el Mark I Perceptron, que es el primer computador basado muy rudimentariamente, pero basado en red neuronal. En el año 1997, bueno, ya es bastante más conocido, la famosa Deep Blue, el computador de IBM que le ganó al campeón mundial de ajedrez en ese momento. Y en el 2017, DeepMind, una de las empresas que compra Google, gana al Go, que aparentemente tenía 1000 veces más complejidades que el del juego del ajedrez. Yo no he visto hasta ahora ningún computador que le haya ganado al truco, pero probablemente ustedes lo hayan visto.
a nuestro sistema de cartas. Bueno, los sistemas de inteligencia artificial últimamente se han considerado como sistemas expertos, que quiere decir que están de alguna manera dedicados a un tema específico. Por ejemplo, ese del jugar al ajedrez, ¿verdad? Está ampliamente preparada para eso, pero no hace otras cosas. Ahora lo que se utiliza fundamentalmente en esta inteligencia artificial es lo que se llama el aprendizaje profundo, que es un aprendizaje automático que imita la forma en que los humanos obtienen los conocimientos. Es una forma de automatizar el análisis predictivo. En el caso del aprendizaje automático, los algoritmos son lineales. En cambio, ya cuando uno habla de aprendizaje profundo, se superponen en una jerarquía de complejidad y abstracción cada vez mayor. Esto se observa bastante bien si uno piensa gráficamente en los píxeles de una pantalla, de una televisión o un computador. En algún caso, lo que hace la inteligencia artificial es considerar a cada uno de esos píxeles como una neurona. Y dependiendo del valor, pueden tener un píxel el valor 0 o 1. Por ejemplo, en el caso 0 es perro, en el caso 1 es gato. Y bueno, a partir de ahí empieza a trabajar con la información que se le ha provisto, y empieza a producir como a ver si está en la otra pantalla ya, y empieza a producir información. Esa información, que es un output del primer capa, pasa a ser una input de la segunda capa. La segunda capa, con esa cantidad de información, vuelve a generar output que alimentan una tercera capa. Y a partir de allí saca las conclusiones y la capacidad de predecir. Se aplican a muchas tareas que realizan las personas y fundamentalmente se las está utilizando en la herramienta de reconocimiento de imágenes y en el procesamiento del lenguaje natural, y basado fundamentalmente también en el software de reconocimiento de voz. Se ha aplicado ya en todo lo que son coches autónomos y servicios de traducción de idiomas, más todas las otras aplicaciones que están apareciendo a partir del chat GPT y los chats similares que están llevando adelante Google, Amazon, Microsoft y demás. Bueno, acá quería mencionar de alguna manera también lo que me respondió la inteligencia artificial, cuáles son las ventajas. He tratado de comprimirlas o de sintetizarlas en aumentar la eficiencia y productividad del trabajo, mejorar la toma de decisiones o la capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. Y dos aspectos que quiero detallar especialmente es la asistencia y la investigación médica y los procesos educativos. Por supuesto, tiene implicancia en muchas otras actividades, pero remarco estas dos porque vamos a hablar un poco más adelante en exclusividad de estos temas. También permite realizar tareas peligrosas o difíciles para los humanos. Se ha visto ya muchos casos de catástrofe donde los robots que están actuando con inteligencia artificial han suplido perfectamente a la labor de los humanos. Fomenta la innovación y la creatividad y también, por último, permite un mayor control de los procesos. Ahora vamos a hablar de las desventajas. Una de las desventajas que se difunde muy rápidamente es el aumento del desempleo. A mí me resulta algo curioso porque hace 10 años, en el año 2013, ya aparecieron artículos que vaticinaban que en los próximos 10 años, o sea, ahora, estaríamos teniendo un problema de empleo de orden del 40 o 50%.
O sea, esto demuestra que hay mucha información que no es verosímil. Pero en realidad el aumento del desempleo se va a producir porque estos equipos montados sobre la base de inteligencia artificial pueden reemplazar a todas las tareas humanas rutinarias o repetitivas. Y no pensemos que son los menos capacitados. Esto puede reemplazar perfectamente a un contador, a un abogado, a un especialista en marketing. En muchísimas actividades pueden ser reemplazados. Ese desempleo se estima que puede ser temporal, friccional, como se llama normalmente. Yo creo que es así y que lo que pasa es que va a requerir nuevas habilidades y competencias para estar en condiciones de poder asumir eh, tareas laborales que requieran otras capacidades. Bueno, esto puede dar lugar a un aumento de la desigualdad en la población, porque prácticamente no todos van a tener la misma oportunidad de, de reubicarse en determinadas actividades. A algunos les va a ser mucho más fácil por su posición, por el lugar donde están ubicados, por la edad, y a otros les va a ser mucho más difícil. Bueno, también se mencionan otras desventajas como que puede amplificar los prejuicios de la sociedad. Yo creo que es relativo, pero bueno. Y la discriminación por género, edad, sexo, religión, discapacidad. Esto se produce porque realmente la alimentación de la cual se nutre la inteligencia artificial está provista por los humanos. Y en los humanos existe un criterio de discriminación por distintas razones a partir de distintos tiempos. Algunos tienen que ver por problemas de cultura, otros por problemas de religión, otros por problemas de género, de edad. Otra cuestión que se considera una desventaja importante es la falta de transparencia de la inteligencia artificial en cuanto a su funcionamiento. Pareciera que es como una caja negra, opaca y difícil de comprender. Y por último, la vulnerabilidad que tienen los ataques informáticos a las manipulaciones o robos o hackeos. También mencionan como otra desventaja carecer de empatía, sensibilidad o sentido común. Acá me parece que como humanos también carecemos en muchos casos de sentido común. Así que está nada más ni menos que reflejando lo que pasa en la sociedad. Bueno, y aquí se menciona un poco las oportunidades y amenazas hacia el futuro. Entre las oportunidades existen muchos que creen que esto va a generar una época cultural, organizacional, política y económica, similar a lo que ocurrió con el uso de la electricidad o la revolución industrial, que hoy estamos viendo y nos damos cuenta que no podemos vivir sin electricidad. Además de ello, el impacto en todo el proceso educativo, que creo que es una transformación muy importante que va a tener más bien efectos a largo plazo, pero que va a impactar en todo el proceso educativo, en sus protagonistas y en sus resultados, en sus métodos, en su capacidad de vincularse con el mundo del trabajo. Y me interesa especialmente también en la medicina, no solamente en el área de la investigación, sino también en el área de los tratamientos y la aplicación de dispositivos para suplir algunos problemas de salud. Bueno, algunas de las amenazas que nos genera esta inteligencia artificial es la dependencia. Bueno, eso ya lo vemos hoy con el celular. Creo que el móvil hoy somos celular dependientes. Estamos sin el celular y parece que estamos vacíos. Otra de las amenazas son los sesgos, que ya he mencionado, pero explícitamente lo consideran un tema muy importante. Y el riesgo mental en el sentido de que en la medida
en que ha tenido un avance tan importante la medicina, fundamentalmente el estudio del cerebro, con la resonancia magnética funcional, que ha permitido determinar cuál es el funcionamiento de esos conjuntos de neuronas que realmente generan la mente en el fondo y que puede ser estudiada desde implantes, desde distintos dispositivos y puede incluso ser manipulada por ellos. Para algunos puede llegar a ser la captación de la esencia del ser humano en un estadio más avanzado de la inteligencia artificial. En la mayoría de los temas que tratan sobre la inteligencia artificial coinciden en que los programas realmente más avanzados de inteligencia artificial son los que se basan en el funcionamiento o emulan el funcionamiento del cerebro. Afortunadamente nuestro cerebro tiene una evolución de más de, no sé, 40, 60.000, 80.000 años, y la inteligencia artificial tiene muchísimo menos que eso. Y en realidad el cerebro ha demostrado una gran capacidad y plasticidad de adecuarse a los avances científicos y tecnológicos y de incorporarlos y reconfigurarse a los efectos de poder dar respuestas a eso. Y vemos cómo a partir de generaciones pasadas hasta hoy, desde el descubrimiento de algunas herramientas fundamentales y el fuego y demás, ese cerebro ha ido poniendo al hombre en una situación especial dentro de la naturaleza. Está claro que la mente surge del cerebro, procesos físicos, químicos, eléctricos, que generan un conjunto de percepciones, de los cuales surgen emociones, sentimientos, ideas, pensamientos y acciones. Y además esa red neuronal, porque no es una neurona, un conjunto de neuronas, es una gran red de neuronas, están en permanente actividad. Y lamentablemente la medicina, si bien ha avanzado muchísimo en descifrar el funcionamiento del cerebro y de cómo se genera la mente, hoy dicen quienes más conocen de este tema que solamente están conociendo un 5%. El gran problema de este desconocimiento es que hay muchas patologías médicas y muchas patologías fundamentalmente neurológicas que no pueden ser tratadas. Y muchas de las investigaciones médicas hoy en ese sentido tienen como objetivo fundamentalmente tratar de entender con mayor precisión el funcionamiento de la mente y del cerebro para poder encontrarle a partir de esos procesos un tratamiento a esas enfermedades, muchas de las cuales son neurodegenerativas y no son curables de alguna manera. Bueno, como conclusión, es que somos nuestra mente con nuestro consciente y nuestros subconscientes. Como decía hace unos minutos, la inteligencia artificial emula el funcionamiento de las redes neuronales. Lo hace sobre conocimientos muy primitivos y básicos, como hemos mencionado, de nuestro cerebro. Pero aquí aparece uno de los problemas más serios, y es la interfaz hombre-cerebro-máquina, lo que construye una nueva fase del tratamiento de esta inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estas llamadas neurotecnologías son capaces de leer la mente humana y acopladas por la interfaz de la inteligencia artificial a la red, pueden generar una complicación importante. Y ahí algunos científicos se preguntan, ¿puede la red cambiar al ser humano?
Afortunadamente, existen equipos de científicos. Hay un equipo de 15 científicos de países muy importantes que están definiendo los ámbitos más vulnerables que deberían ser protegidos. Uno de ellos es la privacidad mental, no solo lo que pensamos conscientemente, sino también nuestro subconsciente. Otro es el libre albedrío o la capacidad para tomar decisiones sin perder nuestra identidad total, o sea, la independencia en la toma de decisiones. Otro es el tema de la desigualdad. ¿Por qué la desigualdad? Porque si es posible, desde la inteligencia artificial, hacer mejoras cognitivas, esas pueden ser muy válidas para un enfermo, un discapacitado o alguien que requiera de ese tratamiento para mejorar su situación. Pero también puede ser aplicada a alguien con los poderes o con la salud perfecta y lo que está pretendiendo es tener superpoderes, con lo cual se estaría viendo que existirían dos tipos de seres humanos, los que tienen capacidades mejoradas y los que no lo tienen. Bueno, esto es un tema más actual y más complejo que lo que era el doping, ¿no es cierto? Lo hemos visto en muchas actividades deportivas, el uso de sustancias para mejorar el rendimiento físico, que ha llevado a ser realmente eh, estudiado y tratado y regulado por distintos poderes. Bueno, esta interfaz cerebro-máquina no es una ciencia ficción, no es algo que pueda pasar, es algo que está pasando. Hay una plataforma de software de interfaces cerebro-máquina que se llama OpenVibe, que maneja un ordenador con el pensamiento. O sea, dictar un texto con el pensamiento, aumentar la memoria gracias a implantes cerebrales, introducir recuerdos en el cerebro. Aunque esto ha sido experimental, se ha hecho en ratones y han dado resultados excelentes. Y entre lo que se experimenta en ratones y después se puede pasar al ser humano, no hay un trecho muy largo. Los progresos en el conocimiento de los mecanismos cerebrales son muy prometedores para el tratamiento de determinadas patologías. Pero como dijimos antes, pueden hacerse para eso o hacerse para otro fin. Y entonces acá se plantea una cuestión ética. Y esa cuestión ética es a la que me quiero referir fundamentalmente. Y muchas universidades, centros de investigación, institutos, organizaciones supranacionales y gobiernos están discutiendo sobre la necesidad de colocar a la ética en el centro de estas tecnologías emergentes. Cuando digo en el centro, quiero decir en el encuadre general de estas tecnologías. Porque parte de la base que todos nosotros imaginamos mejores versiones de nosotros mismos. Queremos vivir mejor, queremos vidas más largas, queremos vidas más saludables. La pregunta es, ¿qué es aceptable para lograr esos objetivos? ¿Cuándo se cruzan los tratamientos la línea de restaurar las funciones biológicas, reforzando capacidades cognitivas o físicas en personas sanas? ¿Quiénes podrían acceder a esos tratamientos? ¿Cuál es su costo? No todos pueden. Y acá aparece también una diferencia. Bueno, y en esto ya hay muchos avances concretos. A partir del auge de la ingeniería genética, los exoesqueletos impulsados por inteligencia artificial, los implantes cerebrales externos o internos, que en realidad están empujando la frontera de cuál es el rediseño del hombre, porque estas
ingenierías o estas neurotecnologías o tecnologías a partir de inteligencia artificial, están modificando la esencia del ser humano y su actividad motora. Entonces ahí aparece un concepto que han llevado adelante varios organismos, que es que la mejora humana, que no se puede negar, o sea, sería casi ridículo impedir el desarrollo de la inteligencia artificial. Sería como pretender tapar el sol con la mano. Eso no va a ocurrir. Es más, esto es un crecimiento más que exponencial. Yo me voy a permitir una pequeña digresión. Siempre durante muchos años de mi vida, muchísimo, he estado de alguna manera tratando de estar sobre la ola de los avances de la ciencia y de la tecnología. Por distintas razones empresariales he trabajado con programas de Microsoft, de IBM, el despliegue de fibra óptica, y en todos esos trabajos he estado más o menos al día con lo que es la tecnología y los avances tecnológicos. Hoy me pasa como aquel empleado de una empresa de pintura que le habían encargado pintar la línea de marcación entre una mano y la otra de una ruta. Este empleado nuevo que se presenta al capataz el primer día hace 30 metros, el segundo día hace 20. El capataz dice, bueno, el primer día fue extraordinario, el segundo ya se acerca más al promedio, que era 18, y al tercer día este buen hombre hace 10 metros. Entonces le consulta, el primer día hiciste 30, el segundo 20 y ahora 10. Y él le contesta, ¿usted vio dónde me queda el tarro? Bueno, para mí hoy el tarro es la tecnología, porque lamentablemente la tecnología va a una velocidad que es muy superior al de la ciencia y es muy superior al conocimiento que uno puede tener de ella y muy superior a la ética o las relaciones o regulaciones normativas. Por eso creo que hay que comenzar a actuar ya porque esa distancia se va a ir haciendo mucho más amplia. Para alinear estas tecnologías, para lo que estábamos hablando sobre la mejora humana, a partir de ciertas pautas éticas, se diseñó en la Unión Europea un programa que el nombre Siena, no me acuerdo por qué este acrónimo, eh, que fue un programa que empezó en el año 2018 y recién o 17 y en el 21 ha producido algunos informes sobre los cuales después vamos a seguir hablando más adelante también. Y considera que existen 5 categorías para saber de qué cuenta como mejora. Bueno, la primera es la mejora física, es decir, intervenciones como medicamentos, tratamiento, ingeniería genética. La segunda es la mejora cognitiva, que tiene por objetivo potenciar la inteligencia y la memoria y el desenvolvimiento cerebral. La tercera es la longevidad, generando intervenciones para prolongar la vida útil y la calidad de esa vida útil. Bueno, también hay otras cosméticas que pretenden alterar la apariencia de una persona. Y una última categoría que no me resulta muy fácil de asimilar, pero que es las mejoras morales. No sé si es muy posible considerar a ella una categoría a incluir, pero bueno. Bueno, aquí el objetivo es utilizar la biotecnología para fomentar actitudes y comportamientos
que se consideren socialmente aceptables. Sabemos que el hombre es un ser gregario, es- es- él tiene que vivir en sociedad y para vivir en sociedad necesitan adoptarse ciertas reglas o normas de comportamiento. Consideran que la ética se puede tratar a partir de ciertas capas. Hablan de un núcleo central donde hay tres principios fundamentales a ser respetados. Uno es el bienestar individual, otro es la autonomía y otro es el consentimiento explícito para ser tratado por algunos de estos programas de inteligencia artificial. Sobre ello se superponen tres valores claves que son la igualdad, la justicia y la responsabilidad moral y social. Y acá aparece el concepto de la ética. Bueno, es muy difícil para nosotros, al menos los que no hemos estudiado carreras humanísticas, hablar de la ética, pero de la lectura de algunos libros, tratados y ponencias, existe la ética como una rama de la filosofía desde la época antes de la era cristiana, que ha ido cambiando durante el tiempo. Y en definitiva, la ética lo que pretende es establecer ciertos valores sobre los cuales se asiente la convivencia. Bueno, como siempre, un escritor y pensador como Borges tiene la claridad y la contundencia para definir algunas cosas. Él, por ejemplo, dice que la ética es el otro. Y hay una frase muy linda que dice, cualquier discusión que no sea sobre ética es banal y efímera. La ética de la responsabilidad parece ser uno de los conceptos o de los distintos enfoques éticos que más se adapta a esta situación, ¿cierto? Está la ética del utilitarismo, que de alguna manera toma la evaluación de las posibles consecuencias de las actividades del hombre. La deontología, de la cual vamos a hablar, que es un poco la ética de los deberes y los derechos. La ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, que habla fundamentalmente de la convicción y de las consecuencias de la acción a partir de esa convicción o de la omisión de esa convicción. ¿Quiénes son los actores o quiénes tendrían que actuar principalmente en estos temas éticos que son, como estamos viendo, importantes para marcar un camino a la inteligencia artificial o ponerle un encuadre a su accionar? Bueno, a nivel global, gobiernos, organizaciones supranacionales y regionales, centros de investigación también dependientes de estas organizaciones. Y acá traigo a colación de vuelta el sistema educativo, porque el sistema educativo tiene un rol fundamental y lo tiene en el nivel preprimario y primario. Los niños, hasta esa edad del primario, tienen un cerebro con una capacidad de absorción impresionante, pero además de eso, tienen la capacidad de poder diferenciar el bien del mal. Y seguramente a más de uno de ustedes les habrá pasado con sus hijos o nietos en que pasan un semáforo en rojo y el niño le dice, papá, pasaste el semáforo en rojo. O aquel que dice, no, decirle que no estoy, no lo puedo atender, decirle que no estoy. Y el nene le dice, papá, estás mintiendo, si estás, ¿por qué decís que no estás? Bueno, estos son valores éticos que obviamente lo están recibiendo desde su casa o desde la escuela, pero yo creo que hoy necesitarían ser mucho más reforzados porque el nivel preprimario y primario tiene una capacidad hoy
de avanzar gracias a estas nuevas tecnologías impresionantes. Simplemente es necesario ir actualizando, porque el sistema educativo sabemos que uno de los que más atrasados está en cuanto al avance que tienen otros sectores. Y acá también hay una crítica bastante profunda y que me duele mucho, que es la universidad. En la universidad prácticamente está ausente la reflexión sobre los valores éticos. Tengo entendido que muy pocas facultades tienen la ética como una materia a ser estudiada, tratada y reflexionada. Y fundamentalmente no la tienen en estas facultades de las ciencias llamadas ciencias duras, por lo menos en la Argentina, por lo que yo conozco. Creo que en el resto del mundo pasa algo similar, pero no lo podría afirmar. En algunos casos, algunas de estas facultades tocan el tema de la ética solamente desde el punto de vista de la ética profesional, o sea, es una visión bastante estrecha, con lo cual me parece que sería un tema importante a ser discutido y analizado. ¿Cuál es el rol de las universidades en la discusión o la reflexión sobre la ética? Bueno, otro actor fundamental es la familia como base de cualquier sociedad. Y por último, las corporaciones económicas. Acá hablo de las corporaciones económicas en general, pero después me voy a referir más específicamente a las que están involucradas en el desarrollo de programas de inteligencia artificial. La deontología es la que estudia también como una de las éticas, los deberes y obligaciones. Y acá aparece el aporte que hace la ciencia de la salud, fundamentalmente las escuelas de medicina, pues la cual se implementa el juramento hipocrático, que tiene más de 2.400 años de descubrimiento o de uso, y que ha dado buenos resultados. O sea, creo que uno lo ha alcanzado a respetar. Por supuesto que hay mala praxis, por supuesto que hay excepciones, pero este juramento es de respetado y es un compromiso ético y moral con el ejercicio de la actividad de los médicos especialmente. Bueno, hay muchos que están proponiendo la necesidad de establecer una especie de juramento tecnocrático en todas las carreras donde se estudian estos temas que estén vinculados con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial y de neurotecnologías. Todas las carreras de ingeniería, ciencias de la computación, programación, análisis de sistemas, físico-química, bueno, todas las que participan, algunas muy comprometidas y otras integrando equipos de trabajo, lo cual es hoy una de las maneras más explícitas por las cuales se están desarrollando los estudios científicos. Gracias a Internet, a las comunicaciones, hay muchos centros de investigaciones que están interconectados y están compartiendo avances y logrando lo que se está logrando en temas de avances tecnológicos. Yo no me puedo exponer lamentablemente a mencionar eh, todos esos eventos porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero todo lo que ocurre no solo en las redes sociales, sino en los intercambios de avances para desarrollos tecnológicos en maquinaria, en robótica, es impresionante. El director de investigaciones de bioética de la UNESCO, este señor de apellido difícil, él forma parte de un equipo de muchos investigadores de distintas disciplinas que están estudiando justamente este tema de la bioética y alerta sobre las posibles vulneraciones de los derechos humanos que acarrea el uso de estas nuevas tecnologías.
Esto me da pie a comenzar a hablar de qué pasa con la ética. ¿Es suficiente con la ética y sus valores? Pareciera que no es suficiente, es condición necesaria, pero no es suficiente, porque encuadra o contiene, pero en el fondo no tiene capacidad para sancionar a quien que viola esa contención. ¿Por qué? Porque esos valores y conductas y comportamientos aprobados desde valores éticos deberían ser cumplidos y respetados, pero lamentablemente se puede observar que no lo son. En algunos casos sí, en otros no. Es el caso en donde aparece el derecho, ¿no es cierto? La legislación, las normas a ser cumplidas. Este es otro tema que afortunadamente también hoy están tratando muy en profundidad centros de investigaciones científicas de distintos organismos multinacionales, muchas universidades y muchos centros de investigación. La, la Fundación NeuroRay de la Universidad de Columbia y del proyecto BRAIN, que es un proyecto que aprobó el presidente Obama para el estudio del cerebro, se propuso preocuparse por la creación de neuroderechos. Para ellos se han constituido equipos de trabajo de países como Estados Unidos, China, Japón, Australia, Israel y varios países europeos. Porque conciben que los derechos cerebrales se trata de un asunto que afecta a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la mente es la que nos hace humanos y cualquier tecnología que altere ese tejido donde están nuestras capacidades mentales y cognitivas necesitan una protección, claramente. A partir de esos análisis han llegado a la conclusión que ya existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos que debiera ser el ámbito en el cual se traten los neuroderechos. ¿Por qué? Porque hoy el hombre es un hombre digital, no es un hombre analógico. Y los derechos estaban pensados para el hombre analógico, no para el hombre digital. Por lo tanto, debería pensarse en cuáles son los derechos que necesita el hombre actual para proteger su integridad. Y así hablan de 5 neuroderechos a ser incorporados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Acá está un poco mejor graficado la evolución de las neurotecnologías y qué debería ser protegido. La identidad personal, la neurotecnología no podría alterar el sentido del yo, el libre albedrío, o sea, la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones, es decir, sin manipulaciones, sin ser manipuladas por la neurotecnología, la privacidad mental, no se podrían usar los datos de la actividad cerebral en los procesos sin el consentimiento expreso de esas personas. Y bueno, lo que se comenzó a mencionar desde el principio de las amenazas y las desventajas, el acceso equitativo, porque las mejoras en las capacidades cerebrales gracias a la neurotecnología deberían estar al alcance de todos, no de algunos que económicamente pudieran acceder a ello. Y también la protección contra los sesgos. No se podría discriminar a las personas a partir de neurotecnología. Esto ya se ha implementado en algunos programas de selección de personal para trabajo, donde ha habido realmente sesgos muy explícitos y ha dado lugar a la necesidad de alguna manera, incluirlo esto como un neuroderecho.
Bueno, yo me mencioné recién este conjunto de científicos desde Estados Unidos. Hay otro equipo de trabajo en el Parlamento Europeo, basado en la Unión Europea, que se ha propuesto hacer un reglamento para la Comisión Europea. En el 2021 estaba casi terminado, para garantizar el desarrollo ético de la inteligencia artificial. Ustedes saben que la Unión Europea lo constituyen 27 países con sus legislaciones y es bastante difícil acordar algo. Aparentemente en esto han logrado hacerlo, dictando un reglamento que creo que ya ha sido aprobado y que en consecuencia podría ser aplicado inmediatamente en todos esos países, sin necesidad de transponerlo a la normativa nacional. O sea, no necesita una ley de cada uno de los países para tener vigencia como legislación. El objetivo que plantearon es de lograr una inteligencia artificial digna de confianza, tratando de garantizar la seguridad y los derechos fundamentales y protegiendo la inversión y la innovación en inteligencia artificial. Bueno, esto es importante también porque esta tecnología, no quiero meterme mucho en el tema de las implicancias económicas, pero son inconmensurables. Eh, se están hablando de mercados súper multimillonarios, y se está hablando de una carrera geopolítica muy importante entre Estados Unidos, China y de alguna manera la Unión Europea, que queda en el medio de estas dos grandes potencias, donde tienen que encuadrarla o regular la inteligencia artificial, pero no la pueden matar, no pueden impedir su innovación o su avance. Entonces tienen que ir manteniendo un equilibrio. En el caso de China me sorprendió que los mayores programas de inteligencia artificial los hace el Estado chino, perdón, para su desempeño en legislación económica, en los tribunales, en muchísimas de las actividades que, bueno, desarrolla China más allá que la privada. Y se habla de que el avance de China en los programas de inteligencia artificial es muy superior al avance que está teniendo Estados Unidos y que puede llegar a superarla. Bueno, este Parlamento Europeo estableció una especie de escala de riesgo que, bueno, no lo voy a tratar porque no es el objetivo tampoco de esta charla. Simplemente mencionarles que califica los programas de inteligencia artificial como de alto riesgo, inadmisibles, de riesgos altos pero admitidos con una determinada regulación, a riesgos medios y riesgos mínimos que no necesitarían ninguna reglamentación. Bueno, me voy a referir como final a la legislación chilena. Entiendo que por ser una presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y hoy secretaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, incidió o impulsó a este proyecto BRAIN y a otros proyectos de investigación a proponer una modificación en la Carta Fundamental de Chile que estuvo siendo tratada hace unos años. Esa Carta Fundamental, o sea, la Constitución, fue tratada hace 3 o 4 años, fue aprobada por unanimidad, pero debía someterse a un plebiscito a ver si la sociedad lo aceptaba o no, y no lo aceptó. No se reformó la Constitución. Sin embargo, en el medio de estas situaciones, se estableció una ley, o se dictó una ley, que es la 21383,
Esta ley es una ley de un artículo único que dice simplemente que modifica el primer inciso del artículo 19 de la Constitución de Política de la República. Y comienza diciendo que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas, de su bienestar, bla, bla, bla. Y agrega fundamentalmente dos párrafos o dos oraciones, un párrafo de dos oraciones, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Esta fue una ley dictada en el año 2021. Bueno, este es el primer Estado en el mundo que adopta una legislación de este tipo. Y sería interesante ver si ha dado resultados o no. Aparentemente sí los ha dado, porque la tercera sala de la Corte Suprema de Chile dictó la primera sentencia donde se protegió la privacidad de la información cerebral de un usuario por un dispositivo que permitía la comercialización y el almacenamiento de los datos de su actividad cerebral. Disculpe, este usuario no logró que le dieran su información que había sido guardada por la empresa y decidió iniciar la grabación de la información que había subido esta empresa a la nube. Esta empresa se llama Emotiv, la menciono porque está en, en la sentencia de esta Corte Suprema de Chile, argumentando que este usuario había aceptado los términos y condiciones. Pero aquí la sentencia fue muy clara y eso no puede estar por encima de la protección constitucional chilena que resguarda la actividad cerebral, pues se integra la relación entre ciencia y derechos humanos. Creo que es un buen ejemplo de cómo se puede avanzar en este tema. Bueno, como reflexión final, quisiera pedirles, voy a emitir mi opinión, que no sé si tiene demasiado valor, pero es mi convicción. Y pedirles que hagan preguntas muy concretas y muy cortitas sobre algún tema que no ha quedado claro, para poder después dejar un tiempo de conversación, diría así, o intercambio de opiniones, donde me gustaría escuchar las opiniones de ustedes, los aportes y las contribuciones. Porque este es un tema muy, muy amplio y, como decía un autor, estas nuevas tecnologías tan disruptivas tienen un periodo de euforia, yo creo que lo dio el chat GPT el año pasado. Después viene un periodo de confusión y después viene un periodo de consolidación que puede ser para adelante en el tiempo o puede ser muy corto en el tiempo porque es sustituida por otra tecnología. Bueno, yo en realidad opino y pienso que mi visión es muy optimista sobre la inteligencia artificial y creo que muchos de los temores son propios de toda nueva tecnología. Siempre han generado temores y amenazas y miedo. No veo por qué esta vez tendría que ser distinto. También avala que la sociedad ha sabido de alguna manera, en algunos casos tardíamente o en otros no, manejar estas tecnologías disruptivas. Lamentablemente con la energía atómica, las bombas atómicas tuvieron que ser disparadas para que se tomara la conciencia de su significación y de su gravedad si no era controlada, y después de eso ha existido un acuerdo
mutuo entre la mayoría de los países para no utilizar desaprensivamente armas nucleares o no utilizar directamente armas nucleares. Bueno, con el tema de la clonación creo que ha pasado algo parecido. Recuerdo hace muchos años que cuando apareció la clonación de la oveja Dolly, el mensaje era primero la oveja, después el pastor. Me parece que eso no sucedió. Y últimamente con la tecnología CRISP, que es la que permite el sistema de metodología y los instrumentos de edición y manipulación del ADN, me parece que también está siendo muy tratado y muy cuidado por quienes están en condiciones de desarrollar estas tecnologías. Por lo tanto, creo que hay una responsabilidad importante en muchos de los protagonistas que tienen injerencia directa en estas tecnologías de ruptura. En este caso, el comportamiento ético está basado en una... Perdón. Si el comportamiento ético está basado en una convicción social y en la aceptación de los principales actores individuales, tenemos de alguna manera el éxito asegurado. Creo que los generadores de inteligencia artificial se están cuidando de alguna manera. Han habido varios dueños o accionistas o ejecutivos de las grandes empresas que han manifestado su compromiso y la preocupación de que esto debe ser de alguna manera encuadrado y que debería someterse a una legislación. Por lo tanto, creo que dado estos elementos, mi optimismo está avalado por estos preceptos fundamentales. Bueno, a partir de acá me gustaría que comenzara el periodo de preguntas y tratar de darle la respuesta correspondiente. Y fundamentalmente quiero agradecerlos a todos ustedes la atención y el tiempo que nos han dispensado para poder difundir estas ideas. Muchas gracias. Adolfo, los agradecidos somos nosotros por haber escuchado todo lo que has aportado. Hemos hablado varias veces de inteligencia artificial en el Ateneo, pero de distintas facetas, y esta creo que es la que faltaba. Así que felicitaciones por haber cerrado esta especie de hogar, donde adentro tenemos un tema de tanta trascendencia, tan disruptivo y tan apasionante, diría yo. Así que muchísimas gracias en mi nombre, en nombre del Ateneo y de todos los asistentes que seguramente están coincidiendo en esta apreciación. Pido un aplauso muy merecido para Adolfo y luego hacemos las preguntas. Gracias. Sí, uniéndome al pedido de Adolfo, tratamos de